Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto en AR. Compañeros, las dos últimas clases habían sido muy cortas y aquí vamos a hacer una excepción. Úlcera péptica es un tema muy importante, muy extenso, que tienen que conocer sí o sí de cara al ENAR. Y compañeros, para no hacer más largo este tema, iniciamos. Por cierto, compañeros, hoy formalmente iniciamos el curso del grupo de estudio. Muchas gracias a todos los que se inscribieron. Probablemente ya no estén viendo este video porque ya estarán en la plataforma. Gracias por todo el apoyo. Recuerden que ayer habilitamos 10 lugares, afortunadamente se llenaron. Así que compañeros, bueno, solamente quería agradecerles. Entonces, compañeros, sin más, iniciamos. Vamos a definir úlcera péptica como un grupo de trastornos ulcerativos del tracto gastrointestinal superior que afectan principalmente la porción proximal del duodeno y del estómago. Así que tenemos dos tipos de úlcera péptica, la duodenal y la gástrica. Aquí, compañeros, la más frecuente va a ser la duodenal y va a ser la que más se asocie al Helicobacter pylori, hasta en un 95%. Y en segundo lugar tenemos la gástrica, que esta también se asocia al Helicobacter pylori aproximadamente en un 80%. Así que si les preguntan cuál va a ser la más frecuente, es la duodenal, pero la que más sangra de estas dos es la gástrica, ¿de acuerdo? La hepatogenia, compañeros, sucede por un desequilibrio entre factores agresores y defensores de la mucosa gástrica. Factores agresores principalmente AINES, alimentos irritantes, una disminución mejor dicho, un aumento del ácido clorhídrico y factores protectores que disminuyen, por ejemplo, las prostaglandinas. Nosotros al dar un AINE disminuye este factor protector. También bicarbonato puede ser un factor protector que disminuye cuando nosotros consumimos algún alimento ácido. La epidemiología, compañeros, el 70% de los pacientes ocurren entre los 25 y 64 años. Mejor dicho, de los casos, no de los pacientes, de los casos. La principal causa de sangrado de tubo digestivo es la úlcera péptica y el 95% de las úlceras duodenales son por Helicobacter pylori y el 80% de las gástricas son por este mismo agente. Factores de riesgo, el principal, compañeros, infección por Helicobacter pylori. Y así apréndanselo. El principal factor de riesgo de úlcera péptica es infección por Helicobacter pylori. Ahora, si les preguntan, el principal agente causal o la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto, también va a ser la úlcera péptica, pero aquí ya va más relacionado a la ingesta crónica de AINES. Espero haya quedado clara esta diferencia. Repito, si les preguntan cuál es la principal causa de úlcera péptica, es infección por Helicobacter pylori. Si les preguntan cuál es la principal causa de sangrado de tubo digestivo, pongan úlcera péptica. Y si les preguntan cuál es el principal factor asociado a sangrado de tubo digestivo alto, respondan ingesta crónica de AINES. ¿De acuerdo, compañeros? También se asocia a trastornos de ansiedad, a una historia personal o familiar de úlcera y, como siempre, tabaquismo. La clínica, compañeros, va a ser una sensación ardosa, un dolor epigástrico quemante, es decir, una pirosis. Y la clínica siempre va a empezar de 2 a 5 horas después de la ingesta o ayuno. Y siempre en el caso clínico les van a poner que estos pacientes tienen despertares nocturnos asociados a estos síntomas. Y para finalizar, estos síntomas se alivian con la ingesta de alimentos o antiácidos. Ahora, compañeros, el diagnóstico inicialmente pues hay que sospecharlo con clínica. Ya lo mencionábamos, va a ser un paciente que inicia con estos síntomas de 2 a 3 horas después de ingerir el alimento y que tiene despertares nocturnos por esta pirosis. Pirosis que mejora con la alimentación o con la ingesta de antiácidos.
Sin embargo, el diagnóstico confirmatorio necesariamente tiene que ser endoscópico. Ahora, compañeros, vamos a dividir el tratamiento en dos. En un tratamiento de sostén y en uno de urgencia. El de sostén vamos a dar antiácidos 1 hora después de los alimentos, como hidróxido de aluminio o de magnesio, y también inhibidores de bomba de protones. Estas se tienen que consumir 30 minutos antes de los alimentos. Ahora, de urgencia, compañeros, para dar este tratamiento debemos conocer algo que se llama clasificación endoscópica de Forest. Esta, compañeros, por favor, de memoria. Es de las escalas más preguntadas, como Apgar, como Alvarado. La de Forest es muy preguntada, así que de memoria, por favor. Esta clasificación endoscópica nos divide el sangrado de tubo digestivo alto en 3 grados, en una hemorragia activa, en una hemorragia reciente y ausencia de signo de sangrado. A su vez, la hemorragia activa la divide en 2, y también es importante recordar esta subclasificación. La 1A, que tenemos una hemorragia en chorro y tiene un riesgo de recidiva del 55%. La 1B, que es una hemorragia en babeo con un riesgo de recidiva del 50%. Después, los datos de hemorragia reciente los vamos a subdividir en 3. En 2A, que va a ser un vaso visible y aquí el riesgo de recidiva es del 43%. 1B, que aquí tenemos un coágulo adherido y el riesgo de recidiva es 22%. Hasta aquí, compañeros, por el alto riesgo de recidiva, el tratamiento debe ser intrahospitalario. No se puede ir a su casa hasta no solucionar este problema. ¿Por qué? Porque puede sufrir un choque hipovolémico a causa de este sangrado. Ahora, a partir del 2C, que ya tenemos un fondo de hematina, el riesgo de recidiva es apenas del 7% y ya un grado 3 tenemos una base de fibrina. El riesgo de recidiva es del 2%. Estos sí se pueden manejar en casa con antiácidos e inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, del 2B al 1A tenemos que dar un tratamiento de urgencia. ¿Cuál va a ser? De manera inicial, tenemos que dar inhibidor de bomba de protones, idealmente omeprazol, en bolo, 80 miligramos. Posterior a esto, damos una perfusión por mínimo 3 días hasta que esté hospitalizado. Y después tenemos que dar un tratamiento endoscópico. Y tenemos muchas opciones de tratamiento. Podemos esclerosar la úlcera, poner hemoclips, adrenalina térmica, entre otros. Estos son los 3 principales y siempre hay que aplicar 2. Generalmente se hace la esclerosis de la úlcera y se ponen los hemoclips, pero de cualquier forma apréndanse los 3 y sepan que se tienen que aplicar 2. Y ya que hicimos este tratamiento endoscópico, debemos repetir la endoscopía a las 24 horas para valorar la efectividad del tratamiento. ¿De acuerdo, compañeros? Y algo que me salté fueron las complicaciones. En la úlcera péptica, del 20 al 25% de pacientes van a presentar una hemorragia. Por esta razón es que la úlcera péptica es la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto. Nuevamente, va a ser muy frecuente en mayores de 50 años, así como en ERGE, así como en gastritis, sucede lo mismo aquí, principalmente en mayores de 50 años. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Una perforación, y aquí sería una perforación de víscera hueca que más adelante vamos a comentar. Entonces, compañeros, a grandes rasgos, esta diapositiva creo que es la más importante de la clase, porque incluye la clasificación endoscópica de Forest, que hay que memorizársela toda, compañeros, e incluso hasta los porcentajes de recidiva. Si bien no hay que aprenderse bien los porcentajes exactos, pero sí tener un aproximado, saber que en los unos tenemos más del 50%, en 2A un 40%, en 3B un 20%, y que en 3C ya es menos del 10%. Por esta razón ya se puede tratar en casa. Y también recordar que el tratamiento endoscópico se hace con 2 de estos 3 tratamientos: esclerosar la úlcera, hemoclips y aplicar adrenalina térmica. ¿De acuerdo, compañeros?
Ahora, compañeros, tenemos otra escala, la escala de Rothkal. Esta también se pregunta, no tanto como la de Forest, pero también se pregunta. Aquí solamente me interesa que recuerden el nombre y el puntaje de riesgo. Esta escala va a predecir la muerte y el resangrado, que evalúa 4 puntos: la edad, choque, comorbilidades y diagnóstico. Si tenemos menos de 2 puntos, va a ser un riesgo bajo. Si tenemos 3 o 4 puntos, va a ser un riesgo medio. Si tenemos más de 5 puntos, un riesgo alto. Y compañeros, también tenemos una escala llamada escala de Blatchford. Esta se utiliza para ver si vamos a hacer una intervención endoscópica temprana. Y para esto valoramos urea, hemoglobina, presión arterial sistémica y otros parámetros, como comorbilidades como insuficiencia hepática, cardíaca, presentación con síncope. Si tenemos un menos de 2 puntos, va a ser un riesgo bajo, igual que en la de Rothkal. Si tenemos de 3 a 4 puntos, un riesgo medio, y un riesgo alto, más de 5 puntos. ¿Es importante aprenderse esta, compañeros? Sí. A lo mejor no recordar el puntaje, pero sí los parámetros. Recordar que se evalúa urea, hemoglobina, presión arterial sistémica y comorbilidades. A grandes rasgos, comorbilidades. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, aquí la parte compleja de este tema es aprenderse estas 3 escalas. La de Forest al derecho y al revés, la de Rothkal, el nombre, para qué sirve y el puntaje, y la de Blatchford, los parámetros y el puntaje. ¿De acuerdo, compañeros? Ahora, eso fue tomando en cuenta de que esta úlcera ya nos está sangrando. Ya sabemos que hasta el 25% de las úlceras sangran, y en esos casos hacemos el diagnóstico endoscópico y evaluamos con Forest. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser la úlcera que más nos ocasiona un sangrado? Va a ser la úlcera gástrica. Esta tiene una menor incidencia que la duodenal, pero repito, es la que sangra más. Tiene un pico de incidencia en la 6ª semana de vida y generalmente se localiza en curvatura menor. Etiopatogenia se debe a una secreción ácida y una disminución de mecanismo de defensa, prácticamente lo mismo que una úlcera en general. Estas sangran más porque son más grandes y profundas que las duodenales. Estas asocian altamente al Helicobacter pylori, ya lo mencionábamos, hasta en un 80%, la duodenal es la que se asocia más, con un 95%, y los AINES son la segunda causa de esta úlcera gástrica, sobre todo en pacientes mayores de 65 años que consumen AINES y esteroides. Es una práctica habitual, doctores, en la actualidad. Hay medicamentos como el Ardorson, Indarzona, que combinan indometacina con betametasona, entonces predisponen bastante a estos pacientes de padecer una úlcera gástrica, ¿de acuerdo? Y más o menos los pongo en un contexto, compañeros. Creo que vamos un poquito rápido. Tenemos úlceras pépticas, de estas las dividimos en dos, por localización, la gástrica, que es la que estamos viendo ahora, y la duodenal. Las escalas que vimos anteriormente, la de Forest, la de Rothkal, la de Blatchford, las utilizamos en caso de tener un sangrado de tubo digestivo alto. Ya saben que el diagnóstico de las úlceras es endoscópico, entonces así nos podríamos dar cuenta de si esta úlcera está sangrando o no. Ya saben, compañeros, la dinámica. Si existe alguna duda, me la dejan en los comentarios o si no, lo desmenuzamos de mejor manera en la sesión de repaso en vivo. La clínica, compañeros, tenemos un dolor epigástrico, que es el síntoma más frecuente, y aquí tenemos vómitos con más frecuencia. El diagnóstico, compañeros, ya sabemos que el estudio de elección es endoscopía. Vamos a tomar de 6 a 8 biopsias de los bordes de la úlcera para descartar algún problema oncológico. Ahora, compañeros, también podríamos realizar algún estudio radiológico con bario para tratar de distinguir malignidad y benignidad. ¿Por qué, compañeros? Porque
las úlceras mayores de 4 centímetros, siempre debemos sospechar malignidad si es que encontramos una de este tamaño. El tratamiento, compañeros, va a ser básicamente erradicar el agente causal, que es Helicobacter pylori. Y si su paciente además consume AINES crónicamente, también hay que suspender estos fármacos. Ahora vamos con úlcera duodenal, que esta se asocia aún más a Helicobacter pylori hasta en un 95%. También se asocia al consumo de AINES, es el segundo factor en importancia. Ya sabemos que es la úlcera más frecuente, aunque no sangra tanto como la gástrica. Son úlceras más pequeñas y menos superficiales. Sí tiene una alta prevalencia en la población. Se habla que hasta el 10% de la población va a llegar a padecer una úlcera duodenal en algún momento de su vida. Sin embargo, afortunadamente, muchas veces estas úlceras son asintomáticas y no presentan los episodios de sangrado de tubo digestivo alto. Generalmente estas úlceras se van a localizar en la primera porción del duodeno y repito, el diámetro va a ser menor a 1 centímetro. Además de la infección por Helicobacter pylori, que ya sabemos que el 95% de los pacientes están infectados, también tenemos una asociación genética. Se habla que hasta el 25% de los pacientes tienen una historia familiar de esta enfermedad. También se puede asociar al grupo sanguíneo O, que aumenta el 30% de riesgo. Y lo mismo con el consumo de tabaco. Ya vimos que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de ERGE, de gastritis y ahora de una úlcera duodenal y de manera general de una úlcera péptica. La clínica, compañeros, va a ser la que hemos estado comentando, un dolor en epigastrio que aparece de 2 a 5 horas aproximadamente después de las comidas, que se alivia con alimentos o con antiácidos. Y además un despertar nocturno que aparece entre las 12 y 3 de la mañana, que, repito, se va a quitar cuando este paciente ingiera algún alimento o consuma algún antiácido. Aquí les puse la clave de hacer el diagnóstico, que es prácticamente lo mismo que la clínica, y aprovecho esta parte para hacer los diagnósticos diferenciales. Empezamos con ERGE. En ERGE nos van a poner a un paciente con regurgitación, con dolor retroesternal, que principalmente se asocia a factores de riesgo. Cuando tenemos gastritis, va a ser un paciente igual con un dolor en epigastrio que no se asocia a la ingesta de alimentos. Puede aparecer en cualquier momento del día. Y tenemos ahora la úlcera péptica, específicamente la úlcera duodenal, que va a ser específicamente cuando estemos en un periodo de ayuno superior de 2 a 5 horas y este dolor va a desaparecer cuando ingiramos algún alimento o consumamos algún antiácido. Diagnóstico, lo mismo que en la gástrica, compañeros. Podemos utilizar estudios de contraste, pero generalmente el gol estándar va a ser una endoscopía. Aquí, compañeros, esta tiene un menor riesgo de progresión a cáncer. De todas formas, hay que tomar múltiples muestras. Tratamiento: por la alta asociación de Helicobacter pylori, hay que hacer el tratamiento de erradicación correspondiente. Y lo mismo, si el paciente está consumiendo AINES, hay que suspenderlo y hay que retirarle todos los factores de riesgo. Y bien, compañeros, hemos hablado bastante ya de Helicobacter pylori y vamos a tratar el tema. En primer lugar, tenemos esta alta asociación, ¿no?, con las úlceras pépticas, tanto la duodenal principalmente y la gástrica. ¿Qué tipo de bacteria es Helicobacter pylori? Es una bacteria gram negativa, microaerófila, que sobrevive en el estómago debido a que produce ureasa. Esta ureasa mantiene a su ambiente no tan ácido. Ya sabemos que un factor protector del estómago ante las bacterias es esta acidez. Sin embargo, gracias a la ureasa que produce Helicobacter pylori, puede sobrevivir a esta alteración que hace el estómago, esta acidez. El diagnóstico, compañeros, pregunta de examen. De manera inicial, el primer estudio a realizarse, es decir, el screening,
es el test de urea marcada con carbono 13. Para esto, compañeros, sí es necesario suspender un tratamiento antibiótico 4 semanas previas al test para no tener un falso negativo. Entonces, el primer estudio a realizar es el test de urea con carbono 13. Compañeros, si tenemos datos de hematemesis y sospecha de úlcera péptica, ¿cómo lo vamos a sospechar? Alguna anemia, un paciente que tenga una hemoglobina de 10, de 9, vamos a realizar una endoscopía para descartar esta úlcera. Y también, de manera complementaria, podríamos utilizar antígenos fecales, obtener una biopsia y cultivar la bacteria, que esto ya para términos prácticos no se hace más con fines de investigación. Así que recuerden, el primer estudio a realizar es el test de urea con carbono 13 y en caso de sospechar una úlcera por datos de sangrado de tubo digestivo alto, hay que realizar una endoscopía. ¿Qué complicaciones podríamos tener? Ya sabemos que se asocia bastante a la gastritis crónica tipo B, B de bicho, a úlcera péptica, ya sea a una gástrica o duodenal. Se asocia también al linfoma non-Hodgkin tipo MALT, ¿de acuerdo? Esto apréndanselo con que es un linfoma no Hodgkin, porque en las opciones le van a poner linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Ustedes ya saben que es un linfoma no Hodgkin. Y también se puede asociar adenocarcinoma gástrico. Ahora, compañeros, el tratamiento, también muy importante y 100% preguntable. De primera elección, se menciona que se logra hasta el 90% de erradicación, sin embargo es un dato de la guía de práctica clínica que ya está desactualizado. Actualmente los índices de resistencia de este tratamiento son muy altos y ya no se utilizan de primera línea. Sin embargo, la guía de práctica clínica aún lo sigue manejando así y nos dice que tiene este 90% de erradicación y es el famoso OCA, que es omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas por 14 días, más claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, y amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, todo por 14 días. OCA por omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Es el tratamiento de primera elección para términos en A. Ahora, de segunda elección vamos a dar un tratamiento cuádruple, que va a ser tetraciclina, metronidazol, bismuto y omeprazol. Aunque, compañeros, en caso de que no les pongan metronidazol, les pueden poner claritromicina. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Y lo mismo, el bismuto es adicional. No es necesario que se ponga a todos los pacientes. Idealmente se pone para mejorar los síntomas. Así que esta es el de segunda elección: tetraciclina más metronidazol o claritromicina, omepra y bismuto. Y ahora, compañeros, en caso de que les pongan a un paciente con alergia a la penicilina o a la amoxicilina, van a dar metronidazol más claritromicina y omeprazol. Es decir, en vez de amoxicilina, agregan metronidazol. Compañeros, insisto, esto tienen que aprendérselo de memoria, tanto el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones, porque son potencialmente preguntables. Y ya para casi finalizar, compañeros, esta parte de las úlceras, vamos a ver lo peor que nos puede pasar, ya sea una úlcera péptica gástrica o duodenal, que es la perforación. Esta úlcera perforada, compañeros, se va a presentar como un dolor abdominal severo súbito. Vamos a tener alteraciones del estado de conciencia. Esto va a ir muy relacionado a que estos pacientes van a entrar en un estado de choque. Y vamos a tener datos de abdomen agudo. ¿Por qué? Porque va a haber sangre regada por todos lados y vamos a encontrar un abdomen en madera. El diagnóstico de primera elección, compañeros, así lo marca la guía de práctica clínica, tenemos que hacer una radiografía de tórax y abdomen para buscar presencia de aire subdiafragmático. Podríamos hacer también un TAC abdominal, sin embargo, de primera elección, el primer paso a seguir es una radiografía, ¿de acuerdo? Tratamiento. Vamos a colocar una sonda nasogástrica, vamos a hidratar a estos pacientes, porque les repito, seguramente van a estar chocados. Vamos a dar antibióticos de amplio espectro y
dar inhibidor de bomba de protones. El tratamiento quirúrgico, compañeros, primero tienen que estabilizar al paciente como siempre, asegurar vía aérea, dar buena circulación, dar líquidos, y ya que las condiciones lo permitan, vamos a poner un parche de piplón. Siempre que tengamos una perforación de víscera hueca, que esto es lo que sucede en una úlcera perforada, ya sea en duodeno o en el estómago, tenemos una perforación de víscera hueca, debemos aplicar un parche de piplón o parche de Graham, también se conoce así. ¿De acuerdo, compañeros? Aquí nos mencionan las fases, tenemos 3 fases de esta úlcera perforada. En la primera fase es un paciente con dolor abdominal súbito, principalmente en epigastrio, ya tiene datos de choque. De 2 a 12 horas ya es un cuadro clínico peor, ya tenemos pérdida de matidez hepática, generalmente aquí les llegan los pacientes, así les van a poner este dato clínico, pérdida de matidez hepática, tacto rectal doloroso por la irritación peritoneal que ya hay. Y en la tercera fase, aquí la clave es que tenemos rigidez abdominal y datos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿De acuerdo, compañeros? Esto, repito, en úlcera perforada. Cualquiera de las dos úlceras, tanto la gástrica como la duodenal, principalmente la gástrica por esta mayor extensión y mayor profundidad, tienen riesgo de perforarse. Ahora, compañeros, ¿cómo se los van a preguntar? ¿Cómo les van a poner un caso clínico de perforación de úlceras? Bueno, les van a presentar a un paciente con un hábito crónico, ya sea de consumo de AINES, de alcohol. ¿Por qué? Porque la infección por Helicobacter pylori sí se las pueden poner, pero va a ir más asociado a una úlcera simplemente, ya no a un dato de perforación. En estos casos se agrega esto, el consumo de AINES, el consumo de alcohol, cualquier hábito crónico que altere las defensas de la mucosa gástrica o duodenal. Los signos vitales tendrán datos de choque, como taquicardia, hipotensión, taquipnea. A la exploración física encontrarán un abdomen en madera, esto si ya estamos en la fase 3, pero también podríamos tener cualquier otro dato de irritación peritoneal. La clínica de un dolor intenso, transfictivo. Y en estos casos, compañeros, como ya hemos mencionado, el estudio inicial debe ser con radiografía de tórax y abdomen. ¿Qué vamos a encontrar? La presencia de aire subdiafragmático. Esto automáticamente nos estaría confirmando la perforación de víscera hueca. El tratamiento. De manera inicial, ya saben, el ABCD. Principalmente la reposición hidroelectrolítica porque es un paciente que está chocado. Un choque grado 3, un choque grado 4. El tratamiento definitivo, hay que reparar esa perforación, ya mencionaba, con parche de piplón. Siempre que tenemos una perforación de víscera hueca, utilizamos este parche de piplón o parche de Graham. Mencionar, compañeros, que la zona más frecuente de perforación, esto se pregunta bastante, es la región prepilórica. Y, compañeros, ustedes les van a poner este caso clínico así como se los planteo. Les pongo 2 escenarios clínicos. Un paciente alcohólico de unos 50, 60 años en situación de calle que es encontrado ya hipotónico, sin una buena presión arterial, con los datos de choque, inconsciente. Se los van a llevar, les van a poner estos datos que ya mencionamos y lo que ustedes tienen que pensar es en esto, en una perforación de úlcera péptica. Ese es un escenario clínico. El otro escenario clínico va a ser un masculino o un femenino con un consumo crónico de AINES, que empiece con un dolor intestinal intenso, que va empeorando, que va disminuyendo la tensión arterial y pues bueno, seguramente igual va a ser una perforación de úlcera péptica, principalmente asociada por AINES. El primer caso que les puse de este señor en situación de calle, seguramente por alcoholismo. Ahora, compañeros, si en ese caso clínico, así como ya se los comenté, no viene la opción de úlcera péptica perforada, pues pongan sangrado de tubo digestivo alto. ¿Qué digo? Para términos prácticos no es lo mismo, pero sí es igual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto es la úlcera perforada. Vamos con los puntos ENAR, compañeros, de baja dificultad. La úlcera duodenal, esto lo he repetido bastante porque es muy importante,
La úlcera duodenal es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Sin embargo, la que más sangra es la gástrica, ¿de acuerdo? Ahora, compañeros, algo que no comenté en clase y que es muy importante es la duración del tratamiento. Si ustedes tienen una úlcera duodenal, tienen que dar inhibidor de bomba de protones por 8 semanas. Si tienen una úlcera gástrica, la duración del tratamiento tiene que ser por 12 semanas, ¿de acuerdo? Ya saben que la gástrica, al ser más agresiva, pues tendríamos que dar más tratamiento. Ahora, compañeros, en caso de que esta úlcera no resuelva, no cicatrice después de este tiempo, la vamos a considerar como una úlcera refractaria. ¿Y cuál es una causa frecuente de refractariedad? Refractariedad, perdón, compañeros. El tabaquismo. El tabaquismo se asocia a disminuir factores defensivos y aumentar factores agresivos, por lo que la úlcera se va a hacer presente. Entonces, en estos pacientes, vigilar que dejen el tabaco. Otro punto importante, compañeros, es que los pacientes mayores de 70 años tienen un peor pronóstico. Les van a poner un caso clínico en donde el paciente tiene datos característicos de una úlcera péptica e incluso les podrían poner ya el diagnóstico. Se trata de una úlcera péptica y les van a poner cuál es su principal factor de riesgo. Les pueden poner tabaquismo, alcoholismo, consumo crónico de AINES y la edad. Una edad mayor a 70 años. En este caso, compañeros, esa va a ser la respuesta correcta. Porque incluso recuerden la escala de Rothkal, el score de Rothkal, para el resangrado de una úlcera y la muerte. Uno de los principales puntos a valorar es la edad. Incluso una edad mayor a 80 años nos da 2 puntos. Entonces, recuerden, compañeros, si les ponen estos factores de riesgo, el más importante va a ser la edad. Y para concluir esta parte de puntos de baja dificultad, el principal factor de riesgo para úlcera es infección por Helicobacter pylori. El principal factor de riesgo para sangrado de tubo digestivo alto es el consumo crónico de AINES. Y recuerden que la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto es la úlcera péptica. Repito, compañeros, el principal factor de riesgo para úlcera es Helicobacter pylori. El principal factor de riesgo para sangrado de tubo digestivo alto es el consumo de AINES. Y la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto es la úlcera péptica. Recuerden que aproximadamente del 20 al 25% de úlceras van a sangrar. Bien, ahora vamos con las de dificultad media. En una úlcera péptica causada por AINES, suspender AINES y dar inhibidor de bomba de protones, ya sabemos, por 8 semanas si se trata de una úlcera duodenal y 12 semanas si se trata de una úlcera gástrica, además de dar un tratamiento de erradicación con Helicobacter pylori. Compañeros, me di cuenta que esta parte de inhibidor de bomba de protones es muy importante, no sé por qué no la puse en las diapositivas, así que después de terminar de grabar lo voy a colocar. Obviamente en grabación no va a salir porque pues ya no puedo corregir esa parte de la grabación, pero al menos el texto lo van a tener ahí. Una disculpa por ello. ¿Sale, compañeros? Bien, vamos al siguiente punto. Siempre que se ponga a un paciente con consumo crónico de cualquier AINE, se debe sospechar en úlcera péptica. Les van a poner un paciente con artralgias, con dolores lumbares crónicos, con dolores articulares, artralgias, con consumo de 6, 8, 10 meses de cualquier tipo de AINE, el que más les guste. Entonces, siempre que les pongan así a un paciente, deben sospechar en una úlcera péptica. Y compañeros, el 70% de muertes por úlcera péptica se deben a perforación. Y ya para concluir estos puntos en ARP, tenemos un síndrome llamado síndrome de Dumping, que es un vaciamiento gástrico acelerado. ¿Qué es esto, compañeros? Es una complicación postquirúrgica después de realizar una intervención gástrica, principalmente cuando nosotros hacemos una cirugía por úlcera péptica. ¿Qué pasa aquí? Estos pacientes,
cursan con un aumento de motilidad intestinal, diarrea líquida, hipovolemia, y ocurre después de la cirugía de 1 a 2 horas posteriores a la ingesta de alimentos. En este caso, compañeros, el tratamiento consistirá en reducir la ingesta de alimentos, de carbohidratos de rápida digestión, y el tratamiento va a ser con ocreotide, ¿de acuerdo? En caso de que no funcione el ocreotide, vamos a dar un tratamiento quirúrgico. ¿Es preguntado el síndrome de dumping? Muy poco. Si les preguntan, a lo mejor solamente va a ser el diagnóstico, que en el caso clínico va a ser un paciente posoperado que justo después de ingerir el primer alimento después del ayuno empieza con esta diarrea líquida. Es muy fácil recordar y también el nombre es bastante simple, síndrome de dumping. Y de alta dificultad, compañeros, los diagnósticos diferenciales. El principal diagnóstico diferencial de úlcera es con enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque ambas cursan con pirosis, dolor en epigastrio, y la diferencia, compañeros, es que en la gastritis, compañeros, en la úlcera péptica, los episodios se asocian a periodos de ayuno. Ya lo comentábamos, 2 o 3 horas posterior a la ingesta de alimentos, estos pacientes van a presentar los síntomas. Y en ERGE tenemos un dolor retroesternal y regurgitación. Y para diferenciar úlcera péptica de gastritis, la gastritis aparece en cualquier momento, no se asocia con alimentos. Entonces, de esta manera, podríamos hacer el diagnóstico diferencial de estas tres entidades. Y compañeros, el último punto de alta dificultad se puede definir como úlcera péptica, pero esta tiene que penetrar hasta la muscular de la mucosa. Esta es una subcapa que encontramos en la submucosa, la muscular de la mucosa. En caso de que no llegue a esta capa, a la muscular de la mucosa, no la vamos a llamar una úlcera, la vamos a llamar erosión gástrica. ¿De acuerdo, compañeros? Y doctores, gracias por quedarse hasta el final de la clase, gracias por el apoyo como siempre. Ya saben, si les gusta nuestro material, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, ahí subimos puntos en ARP, en Instagram subimos flashcard, suscríbanse al canal de YouTube, también tenemos canal en TikTok, pronto lo vamos a reactivar nuevamente. Y también, compañeros, ya saben, tenemos una versión completa de este curso en Patreon. Tenemos planes desde 130 pesos. Si les gusta nuestra manera de transmitir el conocimiento, les dejo aquí abajo el enlace para que puedan ingresar y ver si les interesa ser parte de esta familia. Entonces, compañeros, cuídense mucho. Vamos a seguir cumpliendo este sueño de ser residentes. Un fuerte abrazo. Hasta luego, compañeros.